El día de hoy vamos a tener un programa buenísimo, así que quédate por favor porque tú lo vas a hacer buenísimo junto con nuestra invitada que ya está aquí y que viene en representación de la Fundación Paz, Prevención de Abuso Sexual Infantil, la psicóloga Fabiola Cervantes que está aquí con nosotros. Vamos a hacer un programa en el que vamos a repasar todo lo que hemos aprendido durante este año 2016 con la visita de ella y de otras de sus compañeras que nos han dejado en claro que debemos poner mucha atención en ese crecimiento y en ese desarrollo, en esa crianza de nuestros hijos e hijas y que por supuesto todos participamos, los abuelos con los nietos, los tíos con los sobrinos y que merecen nuestra atención estos niños y niñas en el sentido de darles el poder para que digan que no cuando hay algo que está sucediendo y que a ellos no les gusta, cuando hay alguien que les está proponiendo algo que a ellos no les parece bien, que les incomoda. Tienen todo el derecho y tienen toda nuestra confianza y tienen todo el poder para poder no solo decir que no, sino acercarse con alguien y decir, está sucediendo esto, ayúdame, pedirle ayuda a un adulto responsable, amoroso, cariñoso, que además esté actualizado en este tema. Este tema es difícil, yo lo sé, hablar de niños y niñas que puedan ser víctimas de abuso sexual infantil no es un tema fácil, lo hemos tratado aquí durante varios meses, varios programas, varios años, en donde a veces son los adultos que de niños sufrieron un abuso los que nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Qué bueno que están hablando de esto, porque a mí me pasó. A mí me pasó, no me creyeron, o sí dije, pero lo minimizaron, que no era para tanto, o de plano ni siquiera pude hablar de esto y yo me lo callé por años y años y años. Hablar de abuso sexual infantil es retomar lo básico que nos han enseñado en Fundación Paz, que en ello trabajan todo el año. Fabi, gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudia. Son épocas de mucho acelere, ya nos oíste, ay, rápido, rápido, todos queremos, ya salieron de la escuela, ya vamos a hacer, ya pasó, digamos que incluso esta gran fiesta de la Nochebuena, pero todavía no se acaba el año, seguimos de vacaciones y habrá muchas familias que se reúnan y que vean a otros que han estado durante el año lejos. Los niños correrán ahí con los primos, jugarán, algunos no. En fin, son épocas de poner atención también a asuntos profundos y este es uno de ellos. Sí, hablaremos hoy bueno, mucho hemos hablado durante varias sesiones que hemos tenido aquí en el radio acerca de precisamente del abuso sexual y de cómo hay que prevenir y de qué hay que hacer. Y yo creo que a propósito de este tiempo es oportuno también hablar de, de qué sí hay que hacer y cómo fomentar sobre todo estas estrategias y estos recursos de los cuales podemos dotar a los niños, sobre todo niños y niñas, para que puedan ser ellos mismos autogestivos de su defensa, es decir, que ellos mismos vayan logrando buscar estas alternativas de prevención, sí del abuso, pero de cualquier otro tipo de situación que los ponga en riesgo. Y hoy quisiera hablar también del tema del buen trato. El buen trato es fundamental en los hogares, es fundamental en cualquier espacio, no solo en los hogares, en cualquier espacio, pero sobre todo en el caso de los niños es fundamental porque es precisamente a través del buen trato, a través del cual podemos reforzar todos estos mecanismos que a ellos les va a favorecer, precisamente para poder distinguir entre un tipo de caricia que es realmente afectiva, que tiene mucho contenido de cariño, de atención, entre una caricia, un tipo de atención que no es concretamente desinteresado y que no va con todo el afecto necesario que el niño puede demandar o puede requerir en un momento dado. Entonces, a enseñarle a los niños y a las niñas a identificar qué es el buen trato cuando papá y mamá desde pequeños o los cuidadores desde pequeños les van proveyendo de todas las necesidades básicas en cuanto a alimento, en cuanto a cuidado, protección y también fundamentalmente el cariño
el que estén atentos, el que los escuchen, el que los abracen. La mamá, por ejemplo, a la hora que está amamantando a su bebé, bueno, pues esa es la máxima expresión, una de las máximas expresiones de cariño. El papá cuando se acerca a ellos y los escucha y hace contacto de alguna forma con ellos, pero un contacto que no los ponga en riesgo y que no los lastime. Cuando, aparte del contacto que establece mamá y papá, los gestos, toda esta parte del lenguaje no verbal que las personas somos capaces de emitir, porque gran parte de nuestra comunicación está en el lenguaje no verbal, cuando realmente somos congruentes entre el contacto y lo que le estamos expresando al niño y lo que le estamos diciendo, realmente esta forma de comunicación hacia ellos tiene contundencia. Los niños son muy hábiles, entre más pequeños, mucho más hábiles para entender y captar el lenguaje no verbal, y ellos entienden perfectamente, digo, no en cuanto a si es congruente o no es congruente, no en cuanto a la palabra y el significado, pero sí alcanzan a identificar si lo que le estoy diciendo y la manera en la que me estoy refiriendo a él es contundente y es congruente con la comunicación que le quiero dar. Con esto vamos a hacer una pausa. Después de estos comerciales seguiremos escuchando a la licenciada Fabiola Cervantes, y mientras vámosle pensando si tú crees que nuestros hijos, tus hijas están verdaderamente entendiendo, comprendiendo y comunicándote además lo que comprenden y lo que no, porque qué bueno que tengamos la confianza de que se acerquen con nosotros y nos digan, pues esto yo no entendí, a ver, ¿qué fue lo que quiso decir? O esto lo sentí así, pero fue muy raro. Que puedan acercarse con sus papás, con su familia, que somos quienes a fin de cuentas los podríamos orientar mejor, sería bastante útil. Regresamos después de esto. Acompañándote. Síguenos por nuestras redes sociales en Radio Mujeres, Mujer el Sexto Sentido, en nuestro Facebook de Club de Mamás o de Claudia Caballero, servidora. Está aquí conmigo Fabiola Cervantes de la Fundación Paz y nos está dando cuenta de cómo sí podemos hacer muchísimo en esta época, en este tiempo. Sí, hablaba de toda esta parte del buen trato y del cariño, que es algo que está... de pronto muy comercializado, pero es importante el distinguir verdaderamente y enseñarles a los niños a distinguir lo que es realmente el afecto y lo que es una caricia afectiva desinteresada a lo que puede ser una caricia que va a propiciar en un momento dado pues una ventaja por parte de quien la aporta y que está buscando una retribución o una compensación de alguna manera. El cariño y el afecto, cuando es totalmente sincero y totalmente profundo, es totalmente espontáneo también. Es importante que en este tiempo, una de las formas de prevenir el abuso sexual en este tiempo, que hay gente va y viene, llegan familiares y hay de pronto mucha gente en las casas, es importante no perder de vista muchas de las cosas que se están organizando, pero no perder de vista a los pequeños. Los pequeños están jugando, divirtiéndose, están de vacaciones, pero es muy importante no perderlos de vista, y sobre todo hay una parte que es preciso mencionar ahorita, esta parte de la gente que visita, que llega, y que si sabemos que en este tiempo hay que dar afecto y hay que dar abrazos, es importante prevenir a los niños en que ellos identifiquen a qué personas se acercan y cómo se acercan. Generalmente las personas adultas les hacemos la recomendación a los niños de es un adulto y es tu tío y es la persona tal que viene de tal lado, y para los niños pequeños que en ocasiones han visto por primera vez a ese tío o a ese miembro de la familia, pues para estos pequeños es una persona desconocida. Para las personas adultas que están alrededor del pequeño puede ser una persona muy entrañable, pero para el niño viene a ser una persona desconocida, y es importante respetar la distancia que a veces el mismo niño, por lo que le hemos enseñado, establece con este tipo de personas, ¿no?
porque por naturaleza y a través de las relaciones humanas hemos entendido que las relaciones y los vínculos se construyen, entonces no podemos exigirle a un pequeñito, a una pequeñita que inmediatamente se acerque y abrace y bese a un adulto que a lo mejor en ese momento apenas acaba de conocer, ¿no? Entonces es importante respetar este proceso en los niños y respetar que es necesario precisamente fomentar estos vínculos, es parte de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Entonces no podemos exigirle a un niño. Otro aspecto importante es el tema de la obediencia. Siempre les hemos educado a los niños en torno a que al adulto le tienen que obedecer y es una obediencia ciega la que fomentamos, ¿no? Sobre todo ahorita porque en este tiempo pues hay mucha gente en la casa, ¿no? Y bueno, es importante fomentar la obediencia, pero no una obediencia ciega en ellos. Es importante fomentar el respeto por parte de los niños y por parte de los adultos, el respeto a todas las edades. Sin embargo, la obediencia ciega es importante restringir porque esta parte coloca en algunos o ha colocado en situaciones de riesgo a muchos niños. Es importante distinguir, a enseñar a los niños a distinguir porque en algunas situaciones no hay que acceder o no hay que permitir cierto tipo de invitaciones o de intercambios que se llegan a hacer con una persona adulta, que en ocasiones les piden efectivamente cosas que no les van a ayudar, no les van a formar y sí les pueden provocar mucho daño. Entonces es importante enseñarles a los niños que no pueden mantener una obediencia ciega con las personas adultas, que es importante también cuestionar. Últimamente en estas generaciones los niños cuestionan y eso es excelente, cuestionar el si hay alguna situación que de primer momento les desagrade o les esté afectando, inmediatamente digan no, inmediatamente lo comuniquen a una persona adulta cercana a quien sí le tengan la mayor confianza. Creo que todo esto que dices es importantísimo porque nuevamente en esta época sobre todo dejamos de hacer lo que normalmente hacemos, nuestras rutinas cambian, viajamos, salimos de casa, los niños no están yendo a la escuela, muchos adultos tomaron vacaciones y también está cambiando su rutina. Y en ello tenemos una gran posibilidad que es comunicarnos de otra forma también con nuestros hijos, hablarles de esto de lo que no les hemos hablado, ¿no? A veces cuando tenemos este tema decimos, ay, y las preguntas nos llegan y es, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Y a veces no le tienes necesariamente que dar la cátedra y lección de abuso sexual infantil, sino todos los días estamos educando a que ellos se sientan seguros, a que tengan esta libertad de expresarse, ¿no? Tú decías hace un momento algo que todavía sé que hay mucha gente que le causa un poquito de inquietud, ¿no? O oír que no, que a los niños ya no hay que hacerlos obedientes, ¿no? Sé que causa inquietud el hecho de que estén cambiando estas formas y que los niños que cuestionan mucho sean aplaudidos ahora en el sentido de, yo sé que son incómodos, los niños que preguntan y por qué, y yo por qué, y esto por qué, y tú por qué no, son niños retadores que incomodan a los papás nos llaman y nos preguntan aquí, oye, ¿qué hago con este niño, no? Y que alguien venga con la investidura que tienes de autoridad como psicóloga y que digas a los papás, qué bueno que ahora hay niños que cuestionen, es como avalar que hay que cambiar los padres también, ¿no? Que quizá nos hemos quedado en esa época en donde solo con la mirada aplacabas al niño y no tenías que decir nada y el niño obedecía ciegamente de miedo y de terror, ¿verdad? Porque no le quedaba de otra. O sea, entiendo que están cambiando las cosas. Sí, y es importante pues ir evolucionando porque
las formas de educación y las construcciones que vamos haciendo los seres humanos, nos vamos adaptando a los nuevos cambios. Y ahora remarcamos mucho la parte, insisto, en la parte del buen trato, en la parte de llevar a los niños, sí, a la reflexión, de que ellos mismos identifiquen, porque es importante el distinguir cuando distinguir situaciones de riesgo desde pequeñitos, cuando a los niños les enseñamos cómo cuidarse y los mimamos, los atendemos, les generamos respeto, les estamos enseñando una forma o muchas formas en las que ellos se pueden tratar a sí mismos. Y el mantener con ellos el cuidado, el saber cómo nos podemos proteger, primero identificar los riesgos en los que pueden estar expuestos en los diferentes ámbitos donde ellos se desarrollan, escuela, casa, con los amigos, y posteriormente hablar con ellos de una forma reflexiva, no únicamente desde la imposición de no hagas esto, no vayas acá, no hagas esto otro, sino el establecer un diálogo con ellos en cuanto a cuáles son precisamente los riesgos y por qué y cómo hay que cuidarnos, y generar en ellos también este diálogo en donde ellos mismos nos puedan dar también alternativas de solución. Esto va permitiendo permear hacia soluciones más concretas. Yo comúnmente en las charlas con los papás, cuando me hacen preguntas, los papás son muy dados a hacer preguntas concretas. ¿Qué hago en esta situación? Y generalmente esperan respuestas concretas, y así hemos aprendido muchas veces a vivir y a resolver. Y ahora yo les digo, pregúntale a tu hijo, y se van a sorprender de las respuestas que ellos mismos les dan a la hora de resolver o de enfrentar alguna situación. En la medida de que vamos aprendiendo a dialogar con ellos, a comunicarnos de una forma más directa, más afectiva, más desde las emociones, desde los sentimientos, en donde les permitimos también que expresen sus sentimientos, en donde les permitimos también que expresen cómo se sienten, cómo piensan, qué quieren. En esa medida establecemos vínculos de comunicación más directos y estamos previniendo desde ahí el abuso sexual y cualquier otro tipo de situaciones que pueden ocurrir. Con esta información nos vamos así a una pausa comercial. Regresamos, quédate, estás en Club de Mamás en Radio Mujer. Que funcionen mejor para comunicarnos, para generar autoestima en los niños, para cuidarnos todos y por supuesto prevenir el abuso sexual infantil. Es cierto que de repente las cifras con las que nos llegan o los datos duros pues son eso, son tremendos. Niñas y niños que hoy en nuestro país, este año 2016, pues sufrieron abuso sexual infantil. Muchos, la mayoría, en espacios en donde se supone deberían de estar seguros, en su casa, en su escuela, y además cerca o siendo víctima incluso de adultos conocidos por ellos, ¿sí? Ahí es en donde cuando volvemos a escuchar esto decimos, no, es que entonces necesitamos reforzar nuestro cuidado, pero no de que no soltemos al niño y de que no lo dejemos ir ahora a ver al abuelo, no, o sea, ahora todos debemos de actualizarnos, y estos temas que nos trae Paz, pues nos actualizan, Fabi. Sí, una de las tantas preguntas que con mucha frecuencia nos hacen es, sí, pero ¿cómo debo cuidar a mi hijo y cómo debo prevenirlo de manera pues muy concreta, ¿no? Ya hemos hablado hace un momento como de las cuestiones afectivas y de comunicación, pero hay cosas muy prácticas que también hay que identificar. Como bien sabemos y ya lo hemos venido comentando en los diferentes programas, efectivamente las principales cifras de abuso sexual ocurren dentro del medio familiar. Y entonces, bueno, surge aquí la pregunta, y es que hay que cuidarnos entonces ahora de nuestro entorno familiar, hay que cuidarnos ahora de nuestros seres queridos.
Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Precisamente cuando hablaba del afecto y de las formas de comunicación, en cada familia se establecen patrones de comunicación y se establecen formas relacionales y formas vinculares, formas afectivas. Y estas formas a veces no son las que establecemos con la pareja, con los pequeños, los adolescentes y demás miembros de la familia, no siempre son las más adecuadas. A veces en las familias se instalan códigos de comunicación en donde cada quien está aislado, en donde cada quien está en lo suyo y no permite establecer un diálogo, un encuentro entre la familia. Es preciso entonces establecer vínculos relacionales en donde todos nos tomemos en cuenta, en donde todos nos escuchamos a todos, en donde sobre todo nos respetamos y respetamos nuestros derechos a la hora de prevenir el abuso sexual y prevenir cualquier otro tipo de abuso o situaciones de riesgo. Es importante considerar en el caso de los pequeños que son sujetos de derecho y que son personas pequeñas, pero son personas que merecen ser escuchados y que merecen ser atendidos y que lo que nos tienen que decir es importante. A lo mejor a nosotros nos formaron en algún momento, crecimos con la idea de que lo que decíamos o la manera de pronunciarnos no era significativo, no era importante. Y esto ocasionó muchos problemas de conducta y muchos problemas que fueron directamente a pegar a la autoestima en el caso de las personas, que muchas de ellas ahora son adultas. Entonces ahora reconocemos legalmente y jurídicamente, está establecido también que los niños son sujetos de derecho, entonces hay que atender, hay que escuchar lo que ellos nos digan. Todo lo que ellos nos quieren decir a su nivel es sumamente importante, no lo minimicemos. Cuando devaluamos o ignoramos a un pequeño, probablemente estemos perdiéndonos de la oportunidad de que nos comunique algo tan importante como puede ser que está viviendo una situación de riesgo, como el caso de un abuso sexual. Y lo estamos ignorando y no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, un elemento importante ahora es destacar y darle validez a lo que el niño nos quiere comunicar, así como destacar también la importancia, como he venido mencionando, acerca de los vínculos afectivos, el establecer códigos de comunicación y vínculos en donde le enseñemos a los niños que el afecto y el amor no duele, que es placentero y es disfrutable, pero un placentero que lleva al niño, llena al niño, a la niña de felicidad y que se siente cómodo y que se siente a gusto, de tal manera que si el niño encuentra de pronto una relación con alguna persona de los mismos miembros de la familia en donde no se esté sintiendo respetado, en donde probablemente se esté sintiendo agredido, en donde no se le está respetando lo que es como persona, es importante que mencionarle a los pequeñitos que inmediatamente lo denuncien, lo digan a sus papás, a las personas adultas, a aquellos miembros de la familia. Otro aspecto importante es ayudarles a identificar con qué personas, miembros de la familia o fuera de ella, se identifican más, encuentran vínculos de mayor afecto y de mayor confianza. A veces esta es una pregunta que a los mismos niños les hago y no es otra cosa que enseñarles a identificar también sus redes. ¿Cuáles son sus redes de confianza? ¿Cuáles son sus redes más cercanas de afecto? A quienes pueden recurrir en un momento dado cuando ellos se sientan ante una situación de riesgo, en donde se sientan incómodos o se sientan invadidos. Enseñarles también los límites de la proximidad. Es importante dentro de las expresiones de afecto manifestar las emociones y manifestar abiertamente, a veces a través del tacto, pero que ellos puedan identificar también los límites de proximidad
cuando existe alguna relación o alguna situación con alguna persona a quien desconocen, a quien han visto poco, y que puedan ellos establecer estos límites que les va a permitir de alguna forma de alguna forma cuidarse y mantenerse a salvo en situaciones que pueden ser, que les pueden colocar en riesgo. Entonces es importante también dentro del núcleo familiar identificar a las personas de mayor afecto, a quienes ellos les tienen mayor confianza, a quienes ellos pueden recurrir inmediatamente a comunicarles algo que no les está gustando. Si en una familia nos manejamos en torno a una comunicación clara, abierta, directa, asertiva, los niños no van a tener, niños y niñas no van a tener miramiento ninguno, no van a detenerse en poder hablar y abrir cualquier situación que les esté incomodando y les esté afectando en ese momento. Entonces, enseñarles a los niños a través del establecimiento en el hogar de formas de comunicación directa y asertiva, sobre todo. Comunicación directa y asertiva. Vamos a que entremos a los ejemplos, Fabiola, porque muchas veces desde que te escuchaba yo hace rato es muy importante que vayamos también elevando este nivel de comunicación y de entendimiento. Y tú mencionabas con insistencia cómo pues en efecto ha cambiado, está estipulado, está entendido el valor y la expresión que debemos respetar en los niños, pero seguimos escuchando las voces de los niños y las voces de los adultos que les dicen, ay, ni digas, tú no sabes, ¿no? Devaluando, imponiendo en este caso los adultos con yo soy tu padre, yo soy tu madre y tú te callas, ¿no? Esos son los ejemplos a los que me gustaría que entráramos ahora con esta otra parte, ¿no? Eso se me venían a la mente mientras tú estabas hablando de que hoy los niños son personas y antes no se les consideraban así. O sea, qué triste que sigamos hablando de esto ya cambió, pero necesitamos seguir haciéndolo mientras siga habiendo abuso infantil, no solo abuso sexual, el abuso infantil que se da en el no respetar a un niño porque es un niño, como si no tuviera nada que decir o como si todo lo que dijera no fuera cierto, no fuera verdad o no fuera útil. Necesitamos como sociedad empezar, si es que no lo hemos hecho, a escuchar a los niños, a tomarlos en cuenta, a sumarlos, a integrarlos a las decisiones también de las ciudades, de cómo mejorar el planeta. O sea, no es de, ay, sí, bueno, qué lindos y qué románticos o qué ingenuos o qué, pues en esa ingenuidad que nos falta muchas veces, en esa pureza que se nos olvida o que habría que respetarla para los adultos, para los humanos adultos que creemos tener la razón, pero la verdad es que no la tenemos. Necesitamos de los niños y de las niñas. Con esto te pido que le pienses, a ti que me escuchas y a Fabiola que nos acompaña el día de hoy para que regresando de los comerciales en este último bloque, pues podamos también dar ejemplos de ello para poder prevenir el abuso sexual infantil. Regresamos. Nos encontramos en Club de Mamás. Muchas gracias por estar participando con nosotros, con nuestros teléfonos, con nuestro WhatsApp, con nuestras redes sociales, haciéndote presente en este programa el día de hoy, en el que el tema es la prevención del abuso sexual infantil, pero también podríamos ponerle de tema cómo cuidar mejor a los niños y a las niñas, cómo respetar mejor a las niñas y a los niños en todos los ámbitos, en su palabra, en darles voz y voto, en cómo, aunque están de vacaciones y los cuidamos y los protegemos, ellos también ya tienen, ya han adoptado algunas acciones preventivas, algunas acciones que les cuiden. Es importante escucharlos, qué piensan ellos cuando nos reunimos las familias y es inevitable, bueno, hablar de la crisis de este año, de que ganó este presidente, de que ahora las familias vamos a tener que ahorrar más, de que el dólar está más caro, de que la inseguridad está tremenda. O sea, nos escuchan hablar de todo esto y ellos también están no solo oyéndonos a nosotros, están oyendo las noticias, están viendo las imágenes en la televisión. ¿Qué piensan ellos de todo
esto que está ocurriendo, cómo se sienten. Necesitamos abrir estos espacios ahora en familias para dejarlos hablar también, ¿no, Fabi? Por ahí podríamos empezar. Sí, las navidades y los años nuevos y las fiestas, estas épocas de vacaciones y de descanso, es oportuno para abrir espacios de diálogo en las familias, en donde escuchar a estos pequeños y pequeñas. Pues, por un lado, qué triste que ahora que se dice que los niños tienen derechos y que tienen voz y voto, ahora se insista mucho en esta parte y ahora es cuando se comienza en algunos contextos a tomarles en cuenta. Creo que los niños siempre han sido personas, siempre han existido y de verdad que tienen soluciones extraordinarias y tienen comentarios. En esta espontaneidad que a ellos les caracteriza, hay mucha sabiduría en muchos momentos. Quiero hablar también precisamente de los abusos que en algunas ocasiones preceden a los abusos sexuales. A veces yo comento en las sesiones que he llegado a dar, que detrás de un abuso sexual ha habido una serie de dinámicas abusivas y esto a veces es poco visible porque cuando al niño lo callamos y lo invalidamos estamos abusando precisamente de su integridad y estamos abusando y estropeando su derecho a hablar, su derecho a expresarse. Cuando a los niños no les respetan sus decisiones en donde ellos realmente pueden participar activamente, estamos precisamente fracturando este derecho a expresarse y realmente a decidir. Cuando entre los pequeños sucede muy comúnmente que discuten o se quitan sus juguetes y este tipo de cosas, y es mamá o papá o las personas adultas con todo el uso y a veces hasta el abuso de autoridad, que imponen una sentencia, que imponen una sanción, que imponen formas para querer resolver la situación que está presentando entre los pequeños e invalidando el derecho a que ellos hablen y expresen qué es lo que les está sucediendo y qué es lo que realmente sucedió en la situación de pelea a veces entre ellos. Cuando no respetamos las pertenencias del niño, cuando no respetamos sus decisiones, cuando no respetamos los derechos que son básicos en ellos y que hay que atenderlos y que hay que darles precisamente todo esto que tiene que ver con sus derechos, estamos pues faltando y de alguna manera a veces esto nos lleva a abusar, en el caso de los adultos, abusar de ellos haciendo este uso de la autoridad, imponiéndoles sanciones que lo que va a generar en ellos es mucho dolor y este sentimiento de injusticia que se va gestando en ellos desde que son pequeñitos. Cuando permitimos que los hermanitos mayores les quiten sus juguetes o estropeen sus actividades de juego, son este tipo de situaciones abusivas que ya se dan en el interior de la familia y que si las dejamos pasar, van de alguna manera fomentando dinámicas abusivas que en un momento dado el hecho de que se presente en un contexto familiar un abuso, ya hablando de abuso sexual, ya no es extraño porque ya en el proceso anterior, en las dinámicas anteriores, se han estado gestando este tipo de conductas y de comportamientos que hemos estado de alguna manera permitiendo y que no hemos, en donde no hemos puesto límites ni les hemos enseñado a ellos a poner límites. En este tipo de situaciones, cuando los niños juegan, cuando los niños tienen intercambios con sus compañeritos en la escuela y que con mucha frecuencia llegan a decirles a las mamás y a los papás, me hicieron, me regañaron, fulanito me pegó, con frecuencia lo que hacemos, si no es ignorarlos, es decirles, te va a ir peor si tú no le haces algo o pégale, o queriendo dar las soluciones más
más sencillas o más rápidas y que no son justamente las que van a permitir que el niño vaya aprendiendo a resolver precisamente sus conflictos, y que en este tipo de pseudo soluciones que le estamos dando a los niños, lo que estamos fomentando es cierta vulnerabilidad en ellos y que estén más expuestos a presentar situaciones abusivas en las diferentes relaciones que ellos tienen, tanto en la escuela como en la casa, en los diferentes ámbitos. Es importante por eso dialogar con ellos, escucharlos, identificar qué es precisamente lo que nos quieren decir, qué es lo que está pasando, y en este diálogo buscar con ellos juntos las soluciones. Los niños son seres pensantes, son seres maravillosos que pueden tener soluciones extraordinarias. Incluso pueden generar algunas soluciones que jamás se nos hubiesen ocurrido y que pueden ser las más acertadas, y que en eso les estamos ayudando a que ellos mismos sean autogestores, tanto de su protección como de la resolución de las situaciones que van pasando en la vida cotidiana. Entonces, mucho cuidado en las dinámicas que se establecen en casa y en las escuelas, en donde se dan muy comúnmente situaciones abusivas, de no respeto, de quitarnos cosas, de decirnos cosas, y no se les enseña a los niños a poner límites ante este tipo de situaciones, y que estas, en un momento dado, el cúmulo de situaciones abusivas es lo que en un momento dado va a permear esta personalidad vulnerable de la que tanto hemos hablado en el niño, y que en un momento dado va a ser permisivo a cualquier tipo de situaciones que lo puedan llegar a lastimar de alguna forma severa, como es el caso de los abusos sexuales. Ahí está la información, y creo que con una muy atinada cercanía a las situaciones reales y cotidianas. Yo espero que tú vayas encontrando a lo largo de este programa que estuviste escuchando con la licenciada Fabiola, esta información, pues también tus propias anécdotas, tus propias formas de integrar también esta nueva información en base a un auténtico cariño y un deseo de estar bien. La prevención del abuso sexual infantil, como ves, no es nada complicada, es algo muy sencillo, es nada más tener y estar abiertos a que lo que estamos haciendo también está formando este blindaje del que tanto nos hablan. La Fundación Paz pues tiene mucho trabajo durante el año, entiendo que van ustedes dando cursos, asistiendo en este caso también a personas adultas que se acercan con ustedes para tomar alguno de los diplomados o apoyos que ustedes ofrecen. Entiendo que como todos, pues en estos fines de año ya cerraron su cortina, pero la abrirán a partir del 2017 con todos sus programas y su atención, ¿verdad? Sí, claro, tenemos muchísimos programas y tendremos más en el 2017. Nuestras líneas de acción pues son la prevención y la atención. Estamos atendiendo a personas. En este año justo iniciamos ya a dar atención online, atención psicoterapéutica online. Tenemos este servicio de atención a pequeños, adultos. ¿Cuál es la línea para llegar con ustedes y con esa ayuda? ¿Es en internet, a través de su página web? A través de la página web, a través de Facebook, de Twitter y pues a través de las vías telefónicas. No sé si me permitas. Por favor, además en Facebook y en Twitter busquen a Fundación Paz. Recuerden que paz es con S. En esta ocasión no estamos hablando de la paz como Estado, sino de las siglas que son Fundación de Prevención Abuso Sexual. Entonces, por eso es con S, por el sexual. Sí. Búsquenlos así, encuéntrenlos en Facebook y en Twitter. ¿Y el teléfono? 3642-2803. Ahí en este teléfono se pueden comunicar con nosotros para recibir atención psicológica, pero también para poder recibir información acerca de los programas, diplomados, conferencias, cursos para llevarlos que a continuamente la escuela de estamos los niños. dando. Sí, estamos trabajando mucho en escuelas pues con todo el personal. ¿Nos repites el teléfono? 3642-2803. Gracias, Fabiola, por habernos acompañado, y gracias a Fundación Paz durante todo el año, y felicidades por su trabajo. Así nos vamos.